Bienvenidos. Nos encontramos en uno de los temas más extensos que debemos estudiar pacientemente a la luz de la palabra de Dios. Este es el tema de la oración. Ya hemos dicho que orar es simplemente abrir nuestro corazón para hablar o comunicarnos con Dios, ya sea para confesarle nuestros pecados, para agradecerle por algo, para alabarlo o para adorarlo por sus atributos, hacerle alguna petición o para interceder por alguien. Vimos también la importancia de orar sin cesar, constantemente y en todo tiempo, ya que dependemos absolutamente de Él para existir y subsistir. Si dependemos de Él para nuestra salvación, para nuestra salud, nuestra protección, para nuestro sustento y nuestra existencia en general, ¿cómo no habríamos de comunicarnos con Él? El tema de la forma correcta en la que debemos dirigirnos hacia Dios es uno de los aspectos que más ha preocupado a los hombres en todos los tiempos, y la cita que comenzaremos a estudiar en el día de hoy nos habla acerca de ello. En Mateo capítulo 6, de los versículos 5 al 15, tenemos uno de los relatos históricos más reconocidos por todos los hombres, donde el Señor Jesucristo nos enseña la famosa oración conocida como el Padre Nuestro. Este hecho histórico se corrobora también en Lucas capítulo 11, de los versículos 1 al 4, y precisamente es aquí donde vemos la preocupación que tenían los discípulos de Jesús en aprender a orar. Así lo dice el versículo 1. Las Escrituras nos dan un enorme registro de todas las oraciones de los hombres que buscaron a Dios desde lo más profundo de su corazón. Profetas, apóstoles, discípulos, judíos, gentiles, jóvenes o ancianos, hombres y mujeres. Sin embargo, el ejemplo supremo de oración lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La oración marcó todo su ministerio terrenal. Él oró en su bautismo, oró durante sus predicaciones, oró antes de elegir a sus 12 apóstoles, lo hizo antes y después de alimentar a los 5,000 y a los 4,000, lo hizo en su transfiguración, oró por los niños que le llevaron a él, oró antes de resucitar de los muertos a su amigo Lázaro. Jesús oró en la última cena, oró por Pedro antes de su negación, oró en Getsemaní, oró por sus discípulos en su gran oración sacerdotal en Juan 17, oró cuando enfrentó la realidad de la cruz, oró desde la misma cruz, oró con los discípulos que encontró en el camino a Emaús y oró en su ascensión a los cielos. En estas y en muchas ocasiones el Señor Jesucristo oró. Un dato interesante es que estas oraciones ocurrieron en ocasiones distintas. El relato que nos da Lucas de esta oración es una versión abreviada de la de Mateo. La oración que se registra en Mateo ocurrió en Galilea y la registrada por Lucas se dio varios meses después en Judea. Esto nos muestra cómo la enseñanza de Jesús sobre la oración es la misma en todo su ministerio. Por esa razón, estudiaremos esta oración teniendo en cuenta ambos textos. Hemos tomado la cita de Mateo como texto base, ya que este presenta algunos aspectos que Lucas omite. No obstante, la oración que Jesús presenta es el modelo que él usó para enseñar a sus discípulos y con ello también a todo creyente acerca de la estructura esencial y las características que requiere la verdadera oración. Ninguno de nosotros puede comprender exactamente cómo funciona la oración dentro de la mente y el plan infinito de Dios. Por un lado tenemos la soberanía de Dios que lleva a muchas personas a pensar que Él obra según su voluntad perfecta y sin importar el modo en que los hombres oremos o incluso si lo llegamos a hacer o no. Y por el otro lado vemos que Dios nos exhorta a orar a Él. Y esto lleva a muchos a pensar que el hombre puede de alguna manera mover la voluntad de Dios en base a esas oraciones. Pero la respuesta que la palabra de Dios nos presenta es un perfecto equilibrio entre estos dos puntos. La Biblia es enfática sobre la soberanía absoluta de Dios y también al declarar que dentro de su soberanía Dios pide a su pueblo que le supliquen en oración, que imploren por ayuda, que imploren por guía, por provisión, por protección, por misericordia, por perdón y por toda necesidad. Puede que no comprendamos la forma en que la oración opera en Dios, pero tampoco es necesario comprenderlo para ver sus resultados. Dios simplemente nos manda a obedecer sus principios, y la enseñanza de nuestro Señor en este pasaje de Mateo contiene algunos de esos principios. Aquí en Mateo capítulo 6, de los versículos 5 al 15,
Nuestro Señor Jesucristo viene mostrando un contraste entre la verdadera justicia y la falsa justicia. Y esta falsa justicia está tipificada por los escribas y los fariseos. En Mateo capítulo 6, de los versículos 2 al 4, Jesús expone la hipócrita generosidad de estos hombres. En los versículos 16 al 18, expone el ayuno hipócrita de ellos, y aquí en los versículos 5 al 8, pone al descubierto su oración igualmente hipócrita. Comenzaremos esta serie viendo el serio contraste que nuestro Señor Jesucristo hace entre las oraciones comunes de estos fariseos y la oración verdadera. Las oraciones de esos fariseos eran defectuosas por su audiencia y su contenido. Y estas serán las dos partes del tema del día de hoy. Veamos en primer lugar la audiencia de la oración. Aquí tenemos dos puntos. Primeramente, la falsa audiencia de la oración, los otros hombres. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ninguna religión en el mundo ha tenido nunca una norma más alta para la oración que el judaísmo. Como pueblo escogido de Dios, los judíos eran los destinatarios de su palabra escrita. Ningún otro pueblo o nación ha sido tan privilegiada por tener comunicación directa con el Dios verdadero. Dios habló directamente a Abraham y a sus descendientes, y ellos hablaron directamente con Dios. Así que de todos los pueblos ellos debieron haber sabido cómo orar, pero realmente no fue así. Para los tiempos del Señor Jesús, los judíos estaban en su mayoría confundidos en cuanto al modelo correcto de la oración. Esto se deja ver en la cita de Lucas capítulo 11, versículo 1, cuando uno de los discípulos del Señor le pide que le enseñe a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Esta petición parece un tanto sorprendente, pero refleja la triste realidad que en ese tiempo las tradiciones y las ceremonias de la religión judía habían reemplazado el conocimiento que tenían de las Escrituras, a tal punto que la oración verdadera se había perdido en gran parte para el pueblo judío. La solicitud de aprender a orar de parte de este discípulo que se acerca en nombre de los demás discípulos nos dice mucho. La oración que ellos le escucharon hacer a Jesús debió ser muy diferente de sus típicas oraciones tradicionales a la que estaban acostumbrados en sus sinagogas por parte de los escribas, fariseos y rabinos. Y Jesús marcó ese contraste aquí en Mateo capítulo 6, cuando él criticó la religión falsa e hipócrita de los escribas y fariseos y les advirtió a sus oyentes, cuando ores, no seas como los hipócritas. Al igual que todos los demás aspectos de su vida religiosa, a través de los años la oración también había sido corrompida y pervertida por sus tradiciones rabínicas. Sus líderes religiosos introdujeron ciertos hábitos y costumbres en sus oraciones que las convirtieron en rituales religiosos rutinarios. Por ejemplo, ellos llegaron a establecer frases o formas para sus oraciones que luego simplemente se leían o se repetían de memoria, y con el tiempo se volvió una práctica casi inconsciente porque se recitaba ya sin prestar ninguna atención a ellas o a lo que decían. Un judío fiel podía repetir el Shema todos los días temprano en la mañana y luego en la noche, y lo hacía en cualquier parte donde estuviera, en su casa, en el campo, el trabajo, durante un viaje, en la sinagoga o en la casa de un amigo. El Shema es la oración que los judíos repiten, basada en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9, donde dice, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los momentos más comunes eran la hora tercera, sexta y novena de su horario palestino, lo que equivale para nosotros a las 9 de la mañana, 12 del día y 3 horas de la tarde. Es muy seguro que hubieran judíos con un corazón recto, que estaban haciendo sus oraciones para adorar y glorificar a Dios, pensando en las palabras que decían y creyendo con sinceridad en lo que oraban. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 10, nos dice que él oraba 3 veces al día para abrir su corazón ante el Señor. Pero muchos realmente llegaron a hacerlo de forma superficial, tanto que hasta murmuraban las sílabas tan rápido como les era posible a fin de terminar pronto la oración.
Los escribas y fariseos, en cambio, recitaban las oraciones de manera meticulosa, asegurándose de decir cada sílaba y cada palabra correctamente. De acuerdo con Marcos capítulo 12, versículo 40, nuestro Señor también recriminó las oraciones de los escribas por ser demasiado largas, ya que ellos creían de forma errada que serían más santas y más efectivas por su proporción. Esto no quiere decir que una oración larga no sea correcta. El problema realmente radica cuando esas oraciones se usan como pretexto a fin de impresionar a otros. Estas repeticiones sin sentido es una de las faltas que Jesús reprende aquí en el versículo 7 por ser una práctica procedente de las religiones paganas. Ya lo veremos más adelante. Sin embargo, la peor de las faltas era la de querer ser vistos y oídos por otras personas, en especial por sus hermanos judíos. Cualquiera de las otras faltas podía proceder de una buena intención, tal como la de tener una disciplina de oración o la de valorar la oración como algo sagrado. Pero el querer ser vistos y oídos por otros es para el Señor una falta que viene directamente de la vanagloria y el orgullo de los hombres con la única intención de satisfacerlos. El Señor vio esta vanagloria pecaminosa como una perversión definitiva, por ser una depravación del fin sagrado que tiene la oración, glorificar a Dios a través del Hijo. Así lo dice Juan capítulo 14, versículo 13. Mientras más sagrado sea algo para Dios, nuestro enemigo, Satanás, más va a desear profanarlo. Lo tenemos en el ejemplo del sexo. Y asimismo se ha de interponer entre los creyentes y su Señor, depravando la sagrada intimidad de la oración. Es en esta despreciable falta que Jesús se centra y por eso nos dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas. El término hipócritas se refiere originalmente a los actores que usaban máscaras en el teatro para representar un personaje. Los hipócritas son eso, actores, charlatanes, personas falsas que interpretan otra persona que no son ellos, que no son lo que dicen y que no son lo que hacen. Y lo que hacen no representan lo que en realidad son, piensan y sienten. Jesús llama hipócritas a los escribas y fariseos porque oraban con el mismo propósito por el que los actores de su tiempo dramatizaban: atraer la atención de los hombres y producir honra para ellos. El versículo 5 continúa diciendo: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. En la Biblia vemos a los fieles de Dios orando inclinados, de rodillas, postrados y también de pie. En los tiempos del Nuevo Testamento, orar de pie era una posición muy común entre los judíos y no necesariamente indicaba vanagloria. Las sinagogas eran los lugares más apropiados y posibles para ofrecer oraciones públicas. Estas eran el lugar local de reunión, no solo para adorar, sino también para varias asambleas cívicas y sociales. Las esquinas de las calles también eran un lugar normal para orar, porque los judíos devotos se detenían en cualquier parte que estuvieran cuando les daba la hora señalada para hacerlo. La palabra usada aquí para calle no es la misma del versículo 2. En el versículo 2 es el griego rimes, que se refiere a una vía estrecha. Y la palabra usada aquí en el versículo 5 es platía, que se refiere a una vía ancha popular, a una plaza. Así que se refiere a un lugar público importante donde es probable que hubiera mucha más gente. Esto nos muestra que la falta implícita aquí es que los hipócritas buscaban orar donde pudieran tener una mayor audiencia, donde pudieran ser vistos por los hombres. De la misma manera como ofrendaban solo para ser reconocidos por los hombres y recibir de ellos la alabanza, así también lo hacían con sus oraciones públicas, y al igual que en el versículo 2, el Señor les dice que ya tienen su recompensa. Porque si a ellos solo les interesaba recibir el elogio y la admiración de los hombres, pues esto era lo único que iban a recibir. Como de ese tipo de oraciones una abominación delante de Dios, Él tampoco los escucharía y mucho menos les respondería a sus oraciones. Veamos ahora la verdadera audiencia de la oración, quien es Dios. Versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La definición básica de oración es comunión con Dios.
Y si él no está involucrado en la oración, esta será solamente un monólogo. No se trata solo de que Dios esté involucrado, sino que Él debe ser el centro de la oración. Es decir, no es suficiente solo con mencionar a Dios, sino que se debe orar en una correcta relación con Él. La oración es ante todo la provisión de Dios, es la idea de Dios y no la del hombre. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ellos no buscaron a Dios, ellos se alejaron y se escondieron de Él. Dios fue la persona ofendida con el pecado del hombre y fue Él quien dio el primer paso en relacionarse con el hombre. La Biblia declara que los hombres huimos por naturaleza de la presencia de Dios a causa de nuestro pecado. Romanos capítulo 3, versículo 11 nos dice que no hay quien busque a Dios. No podría haber oración si Dios mismo no se dignara a hablar con nosotros. Y no podríamos saber cómo orar si Él mismo no hubiera decidido instruirnos en ello. La enseñanza de Jesús aquí es sencilla, en contraste con las complicadas y difíciles tradiciones religiosas. La frase "cuando ores" nos habla de la total libertad que tenemos para orar a Dios. Y el aposento se refiere no solo al lugar propio de vivienda, sino a cualquier cuarto pequeño secreto. La idea es la de ir al lugar más privado que fuera posible para orar. Como ya lo vimos, Jesús no prohíbe ni condena la oración en público, porque el propósito principal de la oración no tiene que ver con el lugar, sino con nuestra actitud. Pero debido a las prácticas pecaminosas de los escribas y fariseos, el Señor nos quiere marcar un claro contraste con las prácticas religiosas hipócritas. Si decidimos buscar el lugar más apartado y privado para orar, estaremos menos tentados a aparentar en nuestras oraciones. Este argumento se afirma cuando el Señor nos dice, "y cerrada la puerta", lo que nos habla de intimidad con Dios. No solo se trata de que nadie nos interrumpa, sino también que nada nos interrumpa para que podamos concentrarnos solo en Él. En nuestros días será muy difícil tener este tipo de oración si entramos a nuestro aposento con nuestros teléfonos. Es cierto que ahora tenemos un acceso inmediato al trono de Dios. Podemos y debemos orar en todo tiempo y nuestra vida cristiana se debe caracterizar por ser una vida en relación constante con el Señor. Pero no obstante, todos debemos tener un tiempo de intimidad con Él y debemos dejar de lado todo lo que pueda interrumpir ese tiempo con el Señor. Nuestro Señor oraba en público, pero también se apartaba con regularidad de sus discípulos para orar completamente a solas. Asimismo, gran parte de nuestra vida de oración debe ser literalmente en secreto. Y de la misma manera, el hecho de que estemos con el Padre en secreto no significa que Él no esté presente cuando oramos en público, con nuestras familias o en grupos con nuestros demás hermanos. Dios está presente y muy atento cuando y donde sus hijos le buscan. El Señor no solo oye las oraciones de su pueblo, sino que también se deleita en escucharnos. El Proverbio capítulo 15, versículo 8 nos dice, "El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo". La oración verdadera siempre es íntima. Si nuestro corazón ha sido renovado por el Señor y si nos centramos en Dios de una manera real y profunda, hasta nuestras oraciones en público nos encerrarán a solas en la presencia de Dios. El Dios que ve en lo secreto es el Dios que nunca traiciona nuestra confianza. Las confidencias que compartimos incluso con nuestros seres más queridos o amigos más cercanos a veces pueden llegar a ser traicionadas. Sin embargo, podemos estar seguros que nuestros secretos con Dios siempre serán precisamente eso, secreto. Y el secreto más importante que Él ve son los pensamientos que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Jeremías capítulo 17, versículos 9 al 10 nos dice, "Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras". Por eso la oración en secreto de un creyente con un corazón limpio siempre tendrá toda la atención del Padre. Cuando Dios es realmente la audiencia de nuestra oración, entonces tendremos la recompensa que solo Él puede darnos. Y Jesús no nos dice nada en este pasaje acerca de cuál será la recompensa o el pago de parte de Dios. Tampoco nos dice que Él nos dará todo lo que le pidamos en secreto. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿Dios siempre responde a nuestras oraciones? Considere por favor las oraciones que usted le ha hecho a Dios.
¿Cree usted realmente que Dios le responderá? El problema con nosotros es que la pregunta no es la correcta. Dios es fiel y digno de toda nuestra confianza, y cuando Él dice que hará algo, Él lo hará. Así que la verdadera pregunta debe ser, ¿cómo responderá Dios a nuestra oración? Algunas veces Él responde sí, y esa es la respuesta que mejor oímos. Pero Él también dice no, y en ese caso pensamos que Dios no escuchó nuestra oración. Por otra parte, también puede responder que esperemos, y esa también es una respuesta de Dios que nosotros nos negamos a escuchar. Cuando Él responde sí, alabamos a Dios, pero cuando dice no, nos resulta difícil encontrar razones para alabarlo. No hay ninguna prueba bíblica de que Dios responderá positivamente a todas nuestras oraciones solo porque estemos llevando una vida recta ante Él. Dios es soberano y Él tiene el derecho de decir no, conforme a su infinita sabiduría, sin considerar nuestra bondad. En segundo lugar, veamos entonces el contenido de la oración. Una segunda área en la que mucha de la oración de la época de Jesús se quedaba corta era en su contenido. Las oraciones hipócritas de los escribas y fariseos no solo se hacían con el enfoque erróneo, sino con las palabras equivocadas, sin sentido, sin sustancia, sin contenido significativo. El Señor nos dice que nuestras oraciones, peticiones y solicitudes debían ser expresiones reales y sinceras de adoración para ser aceptables delante de Dios. En primer lugar, veamos el contenido falso. Las repeticiones sin ningún sentido. Versículo 7. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La falta particular que el Señor destaca aquí es la de vanas repeticiones. Esta frase viene de una sola palabra en griego, bátologo, y significa balbuceo, parloteo, repetición vacía y sin sentido. Orar en una forma que asume una lengua incomprensible es una oración característica de los que no conocen a Dios. Esta era una práctica común de esa época y su procedencia radica en las religiones paganas. En 1 de Reyes capítulo 18 de los versículos 26 al 29, se registra la contienda que tuvieron los profetas paganos con Elías en el monte Carmelo. Nos dice la Biblia que estos hombres invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Y que ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Hora tras hora repitieron la misma frase tratando de hacer que su Dios les oyera y les respondiera, porque en esta práctica pagana se creía que a sus deidades primero había que despertarlas, luego halagarlas, luego intimidarlas y por último acosarlas verbalmente para que éstas escucharan y contestaran sus oraciones. El Dios verdadero fue muy celoso con su pueblo respecto a este tipo de ritualismos y forma de adoración. Por eso les prohibió a los israelitas que se hicieran toda clase de figuras o esculturas para adorar a Dios, que se mezclaran con estas otras culturas paganas y aún que llegaran a imitar esas tradiciones para adorar al Dios verdadero. Pero infortunadamente los judíos desobedecieron muchas veces a Dios y terminaron adoptando muchas de las costumbres paganas a través de los siglos, siendo influenciados por ellas. Para los tiempos de Jesús, los judíos creían que el valor de la oración radicaba en un asunto de cantidad de palabras. Ellos consideraban que mientras más larga era la oración, entonces era mejor. A menudo también añadían en sus oraciones adjetivo tras adjetivo antes del nombre de Dios, al parecer tratando de superarse unos a otros al mencionar los atributos divinos del Señor. Estas costumbres paganas no han desaparecido y muchas religiones de hoy en día las siguen, incluidas algunas ramificaciones de la cristiandad. Debo decir que muchos de los cristianos y evangélicos de hoy han adoptado erróneamente el mal hábito de repetir en sus oraciones las mismas palabras como si se tratara de un esquema aprendido de memoria. Los budistas hacen girar ruedas que contienen oraciones escritas, creyendo que cada giro de la rueda envía sus oraciones a Dios. Los musulmanes deben rezar 5 veces al día postrados en dirección hacia la Meca. Antes de hacerlo deben lavarse las manos, la cara, la cabeza y los pies o, en algunos casos, todo el cuerpo.
Sus oraciones consisten en recitar determinados versículos del Corán que lo hacen con el tasbih, un rosario musulmán con el que invocan de forma repetida los nombres de Alá. Por otra parte, los católicos romanos prenden veladoras de oración con la creencia de que sus peticiones seguirán ascendiendo hacia Dios mientras la veladora esté encendida. El mismo rosario que se usa para contar oraciones repetidas de Ave Marías, misterios y Padre Nuestros, llegó al catolicismo de parte del budismo a través de los musulmanes españoles durante la Edad Media. Y no podían faltar muchos carismáticos y pentecostales que practican el supuesto orar en lenguas cuando son inducidos a un estado de trance al hacer ruidos repetitivos no lingüísticos como Hashabata, Kala Hasha y Nashta Kala. Puede que muchos digan que nada de esto lo hacen con hipocresía, pero el hecho es que siempre implica una actitud errónea. A todo esto nuestro Señor explicó que tales personas piensan que por su palabrería serán oídos. Lo único que han hecho es seguir costumbres religiosas que proceden del paganismo y que Dios no acepta. Por supuesto, todos nosotros hemos sido culpables de repetir las mismas oraciones, comida tras comida y reunión tras reunión, con poca o ninguna idea de lo que estamos diciendo o de aquel a quien supuestamente estamos hablando. Toda oración que se hace de manera irreflexiva o indiferente es ofensiva a Dios. Nuevamente, no debemos sacar conclusiones equivocadas. Jesús no prohibió la repetición de peticiones genuinas. Dos parábolas de Jesús nos enseñan que debemos ser persistentes en la oración. La parábola del amigo apático en Lucas capítulo 11, versículo 5, que le da pan a su vecino porque es muy inoportuno, y la de la viuda y el juez injusto en Lucas 18:1, donde el juez, aunque no es misericordioso ni temeroso de Dios, le hace justicia a la viuda para descansar de ella. También vemos que nuestro Señor Jesucristo clamó 3 veces a Dios cuando enfrentaba la agonía de la cruz en el huerto de Getsemaní. Pero una cosa es ser insistente en una petición y otra muy diferente es hacer uso repetitivo de las mismas palabras. Lo que está mal no es la insistencia continua, sincera y correctamente motivada de necesidades o alabanzas delante de Dios, sino el recital repetitivo, sin sentido e indiferente de mantras o fórmulas que el hombre considera como mágicas o espirituales para mover la mano de Dios a cumplir con nuestros deseos. La oración irreflexiva es tan ofensiva a Dios como la oración sin sentimientos. No solo nuestros corazones deben ser justos antes que Dios oiga nuestras oraciones, sino que también nuestras mentes deben hacer un uso consciente en la oración. ¿Cuál es entonces el contenido verdadero de la oración? Peticiones sinceras. Versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. A diferencia de los dioses paganos y falsos creados en la mente de los hombres, Dios no tiene que ser acosado ni halagado verbalmente de formas exageradas y superficiales. En cuanto a todas estas prácticas paganas, el Señor Jesús enfatiza, no os hagáis semejantes a ellos. Si hemos sido rescatados por el Dios vivo y verdadero para honrarle a Él, debemos hacerlo de una manera exclusiva y muy diferente de la forma como lo hacen los que no le conocen. Todo nuestro servicio y nuestra manera de rendirle culto a Él a través de nuestras ofrendas, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro comportamiento dentro y fuera del hogar, nuestra relación personal con Dios y nuestras oraciones, absolutamente todo en nuestra vida debe ser completamente diferente a lo que los paganos hacen y practican. El Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 que si alguno está en Cristo es hecho una nueva criatura y a partir de esa nueva vida todo en nosotros es hecho nuevo. Nuestra actitud hacia Dios es nueva. Nuestra relación con Él es nueva. Nuestra percepción de Dios es nueva. Nuestra alabanza a Él es nueva. Nuestra adoración a Él es nueva y nuestra forma de orar a Él es nueva y es diferente de lo que era antes. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 nos dice que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Todo lo que hacíamos para Dios antes de ser salvos era vano, porque era pagano.
Pablo dice en 1 Corintios 12:2 que en ese paganismo éramos arrastrados a los ídolos mudos. Y en 1 de Tesalonicenses 1:9 nos dice que por la gracia de Dios y la obra de Cristo fuimos convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Dios no quiere que sus verdaderos hijos nos hagamos semejantes a los paganos en sus ritos, porque fuimos justificados y reconciliados por Dios para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Y solo por su gracia vamos siendo transformados de gloria en gloria a su gloriosa imagen. Por tanto, no nos hagamos semejantes a ellos. Y porque además de eso, dice el versículo, nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Aquí nos surge una pregunta totalmente lógica y coherente. Si Dios ya sabe lo que voy a pedir o lo que necesito, entonces ¿por qué tengo que orar? Este texto, fuera de contexto, viene a ser uno de los mayores motivos por el que muchos no oran. Pero como siempre, el conflicto no se encuentra en la persona de Dios, sino en los hombres. Somos nosotros los que no entendemos el propósito y el fin de la oración. El propósito de la oración no es el de informar ni persuadir a Dios, sino el de ir delante de Él con sinceridad, con propósito, con conciencia y con devoción. Orar es expresar nuestras necesidades, nuestras cargas y el hambre de nuestros corazones delante de nuestro Padre Celestial, ya que sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero que quiere que se las pidamos. Dios lo ve todo y lo sabe todo, pero desea oírnos y desea comunicarse con nosotros. Este argumento se apoya en uno de los grandes atributos de Dios. Dios es personal. Este atributo de Dios hace de Él un Dios único y verdadero. Él no es una fuerza o un poder caprichoso que manipula a su creación con propósitos egoístas. Dios no es un tirano sin misericordia al que no podemos tener audiencia. Dios es una persona consciente de su propia existencia que posee deseos, intelecto y voluntad propia. Por eso podemos tener comunión, compañerismo y una relación personal con Él. Y por eso, aunque Dios ya lo sabe todo de nosotros, no obstante nos ofrece la oportunidad de llegar ante Él para derramar nuestros corazones en su presencia. Ahí está lo glorioso del Dios verdadero y de la oración. La oración es nuestra oportunidad de tener compañerismo con el Dios creador de los cielos y es nuestra oportunidad para ver manifestado su poder, su majestad, su amor, su bondad y su providencia por nosotros. Y esa relación con Él se hace posible a través de su Hijo Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz para recibir el castigo de separación eterna que nosotros merecemos por pecadores. Así como sucedió en el huerto del Edén, Dios es quien nos busca a nosotros. Él es quien nos redime de nuestros pecados para que podamos tener una relación perfecta con Él. Por eso la única forma en la que somos relacionados con Dios y somos escuchados por Él es solo a través de su Hijo Jesucristo. Si quieres tener toda la seguridad de ser escuchado por Dios, arrepiéntete ahora mismo de tus pecados, de tu vana manera de vivir, de tu falsa religiosidad, de tu idolatría, de tu paganismo, y luego cree y aprópiate de este único medio de justificación que Dios ha hecho por los hombres. Solo así es como Dios nos declara justos ante Él y nos da un nuevo corazón, con nuevos deseos y nuevas intenciones. Hace de nosotros nuevas criaturas para poder tener una nueva relación con Él. De esta manera, antes de entrar a analizar el Padre Nuestro, tenemos en primer lugar que la audiencia debe ser la correcta, Dios y no otros hombres, versículos 5 y 6, y en segundo lugar que el contenido de nuestras oraciones debe ser el correcto, peticiones sinceras y no repeticiones sin ningún sentido, versículos 7 y 8. En nuestro próximo tema estaremos hablando de Dios como Padre.